Entonces, ¿qué le voy a dejar el día de hoy? Le voy a dejar lo que está acá, ¿no? El tema de inductores capacitivos, ya, vamos a ver, a recordar. Acá está toda la teoría de inductores capacitivos, toda la teoría, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para metales y no metales, etcétera. El ejemplo que había de constante eléctrica, dieléctrica, como era el valor de la distancia nominal, la distancia real. Eso lo voy a dejar en el modo del día de hoy. También vamos a dejar su ficha de aprendizaje, ¿ya? Para la próxima semana. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver dispositivos de protección eléctrica. A ver, hay temas eléctricos donde hay muchos accidentes por este tema, porque no estamos protegidos eléctricamente. Uno es la sobrecorriente, ¿no? ¿Qué es sobrecorriente? Cuando tengo demasiados cables conectados a un toma corriente y se recalienta y produce un incendio. Otro es el tema de cortocircuito. Porque quiero enchufar, por ejemplo, una plancha y dos polos, se han soltado el perno que los enrolla y chocan los polos, que produce una explosión, ¿no? Después se electrocutar ahí. Otro tema que también puede pasar es que tú de repente, sin darte cuenta, o un niño de repente, ¿no se pasó a ustedes que, por ejemplo, están tocando su lavadora y les pasa corriente? ¿No les ha pasado eso? O tocan una refrigeradora y les pasa corriente. Pues ahí vamos a ver qué llaves se utilizan para evitar esto, ¿ya? Primero vamos a ver el tema de llaves termomagnéticas. ¿Qué son? Entonces vamos a hacer un video. ¿Qué son llaves termomagnéticas? Selección, instalación y uso del interruptor termomagnético. Los interruptores termomagnéticos se emplean en las instalaciones eléctricas para proteger a los cables o conductores eléctricos contra las sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor termomagnético se usa en todas las instalaciones eléctricas interiores de cualquier edificación, ya sea viviendas, oficinas, comercios, industria, etc. Su uso es obligatorio según lo establece el Código Nacional de Electricidad. Sus principales características son la tensión de operación, la capacidad de corriente, la curva de característica de disparo y la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito. Para este propósito, deberán cumplir con las especificaciones de la norma técnica peruana IEC 60898-1, la cual establece las características mínimas de seguridad, capacidad, calidad y funcionamiento del interruptor. El interruptor termomagnético reemplaza las antiguas llaves de cuchilla, las cuales usaban alambres de plomo en su interior a modo de fusible. El interruptor termomagnético actúa cuando se sobrepasa la capacidad eléctrica del conductor, como en los casos de una sobrecarga o cortocircuito. Este corta la corriente eléctrica automáticamente, protegiendo al conductor eléctrico. Luego de desconectar el circuito o el artefacto que produjo la falla, simplemente se debe volver a levantar la palanca del interruptor termomagnético para reponer la energía y que todo funcione normalmente. Para elegir correctamente el interruptor termomagnético, se debe verificar la sección nominal del conductor, conocida comúnmente como calibre o grosor, así como su capacidad de corriente. Por ejemplo, si este fuera de 20 amperes, nuestro interruptor deberá ser también de 20 amperes. Siempre debemos tener en cuenta que nuestro interruptor termomagnético debe estar relacionado con la cantidad de consumo de energía que tendremos, ya que instalar uno de mucho mayor capacidad causará que nuestro sistema protección no actúe adecuadamente, trayendo como consecuencia un posible daño a nuestra instalación eléctrica.
Cuando la corriente eléctrica de la carga conectada supera la corriente nominal del interruptor termomagnético, este automáticamente corta la electricidad, pero en el caso de los interruptores que no son de calidad, no hay garantía que se realice el corte de energía, pudiendo causar incendios en los casos de cortocircuitos, provocando pérdidas materiales y accidentes personales, los cuales podrían tener consecuencias fatales. Al igual que en otros productos eléctricos, podemos encontrar en las ferreterías interruptores termomagnéticos que no cumplen con los estándares de calidad, cuyo uso pondría en grave peligro la instalación eléctrica. Una de las formas de reconocer un producto de esta característica es por su bajo precio en comparación de productos de marcas de reconocido prestigio. Esta diferencia tan marcada de precio nos alerta que los componentes del interruptor no cumplan con las normas de calidad y seguridad. Compre los interruptores termomagnéticos en establecimientos comerciales de garantía y confianza. La instalación de este tipo de interruptores, así como de cualquier dispositivo eléctrico, debe estar a cargo de un instalador calificado y certificado, tal como lo indica el Código Nacional de Electricidad. Solo ellos son las personas indicadas para realizar esta labor. A ver, antiguamente las llaves térmicas de nuestras casas eran de esta forma. Eran así. Eran así. Adentro llevaban unos plomos. ¿Y qué pasaba? Estos plomos. Cuando había un cortocircuito, que yo le sé es la unión de dos polos, un cable eléctrico, adentro este cable que iba acá adentro se destapaba, se rompía, ¿no? Y se abría. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Comprar un pedazo de plomo y reemplazar ese plomo que iba acá adentro. Pero con el tiempo aparecieron las llaves termomagnéticas, que te protegen contra dos cosas, ¿no? Una sobrecorriente. O sea, acá están colgados demasiados instrumentos. A ver, acá. Nosotros, ¿cuándo no hemos hecho esto? No siempre. Miren, ese toma corriente que está acá está cargado con demasiados puntos. Transformador, cable de una máquina, un televisor, celular, licuadora, todo está metido acá. En ese toma corriente. El toma corriente y esta es una regleta, no está conectado 1, 2, 3, 4, 5 cargas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este está sobrecargado, este elemento. ¿Y qué va a pasar? Se va a comenzar a pelar y a quemar el cable que está acá. Eso pasa muchas veces. ¿Por qué ustedes creen de que hay incendios? Porque no hay llaves termomagnéticas. Porque hay demasiado sobrecarga de corriente en un solo punto de conexión. Una sobrecarga, ¿no? Esto es, cuando en un solo punto de carga hay bastantes cargas de corriente. Bastantes electrodomésticos, ¿no? Que están usando. Sobrecorriente. Y el tema de cortocircuito es eso, ¿no? Cuando yo conecto y acá los cables adentro están pelados, están juntos. Pasa acá. Volver a levantar. Explota, hay una descarga. ¿Y qué tiene que pasar? Tu llave que está en la parte de arriba, automáticamente baja. Cuando está en la parte de arriba accionada, esto automáticamente se baja, ¿no? Ahora, la pregunta es, así, ¿no? Vamos a ver. Esto está acá arriba. Cuando hay el cortocircuito o sobrecorriente, esto automáticamente baja. La pregunta es, ¿de qué está hecho este elemento? ¿Cuál es su capacidad que te permite hacer esta función? Otra cosa que vamos a ver es el valor que está acá. Por ejemplo, este es el 16 amperios. ¿Qué significa esto? Tienes que usar de acuerdo a lo que tú usas en casa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ese tablero en recto. Ese tablero es un tablero que usan, por ejemplo, una llave para luminarias, una llave para tomar corriente, un diferencial que vamos a ver aquí la próxima semana y una llave general. Entonces, siempre hay que hacerlo siguiente. Tú, si puedes, bueno,
sería bueno que dejarles como tarea la otra semana, que manden una foto acerca de cómo está tu tablero en tu casa. Se supone que tiene que haber estas 4 llaves en tu casa. Una llave solo para luminarias. De repente hay un cortocircuito en tu luminaria, ¿no? Se baja, pero tienes todavía corriente en tu tomacorriente, tienes corriente todavía donde enchufas. Entonces no te puedes quedar a oscuras, ¿no? Te sirve. Por si acá no hay un buen balance de carga, no está como debería ser. Si tú, por ejemplo, haces un cortocircuito en tu casa, se va a volar, bajar toda tu llave, lo cual no es lo correcto. No es lo correcto. Siempre hay que tener siempre 2 llaves para mi casa. Una de tomacorrientes y una llave térmica para luminarias. Entonces les pregunto a alumnos, ¿qué consume más corriente? ¿Mis luminarias o mis tomacorrientes? ¿Dónde más consumo de corriente? Piensen. Repito la pregunta, en mi casa, ¿dónde hay más consumo de corriente? ¿En los focos o en los enchufes, los tomacorrientes? Respuestas. ¿No tienen idea? A ver. En los tomacorrientes, muy bien, Macedo, en los tomacorrientes. Excelente. ¿Por qué? Porque coloco elementos de mayor consumo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, una licuadora, un motor que hay, una termoeléctrica, conecto planchas, calefactores, refrigeradoras prendiendo todo el día, computadoras, entonces hay más consumo de corriente. Mientras que mis luminarias tienen menos consumo, ¿no? Y son LEDs, mucho más todavía, más ahorro energético. Entonces, aquí debería tener acá un valor menos acá. Supongamos que este es 16 amperios, supongamos que sea para los focos. Acá tendría que ser, por ejemplo, 32 de tomacorrientes, ¿no? ¿Para qué? Este 16 amperios solamente sirve para alimentar mis luminarias. O sea, 32, el doble, el que va a alimentar todos mis tomacorrientes. Y también decía, no, tengo que ir un valor que no sea muy alto acá. Supongamos que lo pongo a 60. 60 es este 16 es la corriente máxima que soporta esta llave. Cuando pasa a 16.1, automáticamente hay una sobrecorriente, entonces esto automáticamente se baja. Corta la alimentación. ¿Para qué? Para evitar que haya un incendio, ¿no? Para evitar que haya un incendio. ¿Sí? Pues para eso las llaves termomagnéticas. Ojo, tomacorrientes, perdón, sobrecargas y cortocircuitos. Entonces tengo 2 llaves para tomacorrientes, para luminaria. Este es un diferencial que vamos a la clase pasada, vamos a la próxima clase y esta es la llave de valor general. Si lo bajo acá, manualmente, si hay 2 luminarias, se bajarán todas mis luces. Si bajo este que está acá, desconectará todos mis tomacorrientes, ¿no? Ahora, yo quiero apagar todo. Entonces, este es el general, ¿no? Este se supone que es el mayor a los que están acá. Porque este acá soporta la corriente de las tomacorrientes y soporta la corriente de los focos luminarios. Entonces, este que está acá, si lo bajo aquí, automáticamente desconecta todo, desenergizo toda mi casa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hay dentro de la termomagnética? ¿Qué está hecho? ¿No? Sé que sirve, para qué sirve, pero yo no sé de qué está hecho adentro. Entonces, vamos a hacer acá. Un video interesante que encontraba de qué está hecho por dentro. ¿Ya? Un momento. Hola, hola, hola amigos de YouTube. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un dispositivo muy importante dentro de nuestra instalación eléctrica. Vamos a hablar del interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético es un dispositivo que corta la energía automáticamente dentro de nuestra instalación cuando ocurre algún tipo de problema o desperfecto.
¿Para qué sirve el interruptor termomagnético? Básicamente su función es la de proteger nuestros circuitos eléctricos, es de proteger los cables ante cualquier cortocircuito o sobrecarga que se pueda producir dentro del mismo. Entonces, esa es su principal función del interruptor termomagnético, proteger nuestros cables de nuestra instalación para que no se recalienten y no puedan sufrir ningún tipo de daño, ¿ok? Entonces ahora vamos a abrir un interruptor para ver cuáles son sus partes y poder entender cómo funciona el dispositivo. Bueno, acá ya tenemos el interruptor abierto y vamos a ver cuáles son las partes que los componen. Primero por acá tenemos los bornes o contactos donde instalamos los cables para que trabaje el interruptor. Por acá tenemos la palanca en la cual nosotros accionamos para abrir o cerrar los circuitos. Después tenemos una lámina bimetálica. Después tenemos una bobina o el inductor. Y también tenemos una cámara apagachispa o una cámara de corte de arco eléctrico, ¿ok? Donde va a atenuar todos las chispas producidas por algún tipo de cortocircuito o a la hora que se active y que se genere algún tipo de arco eléctrico. En esta cámara todo se va a disipar, ¿ok? Estas vendrían a ser las partes de nuestro interruptor termomagnético. Ahora vamos a ver las dos partes más importantes por las que el interruptor recibe su nombre. La primera parte del nombre, que es termomagnético, nuestro interruptor termomagnético, la primera parte es termo, que vendría a ser la parte bimetálica, que es la que se encarga de generar un disparo por temperatura o por calor, ¿no? Cuando por esta lámina circula más corriente de la del valor nominal de la que está diseñado, entonces va a empezar a generar calor, se va a calentar. Una vez que se calienta, llega a cierta temperatura, lo que va a producir es que se abra el circuito, que la llave se baje automáticamente por calor, por temperatura. Entonces esa sería su principal función de esta pequeña lámina bimetálica, que cuando el consumo sobrepasa el valor de la llave va a generar un disparo térmico, ¿ok? Entonces esa sería su función de esta pequeña laminita bimetálica, por la que el interruptor recibe su nombre de termomagnético. Ahora esta parte que está dice bimetálica, ¿no? Cuando hay una sobrecorriente, esto que está acá se va a recalentar. Este bimetálico se va a recalentar, y al recalentarse acá esto va a accionar para que se abra mi circuito, evitando así que haya un incendio, ¿no? Porque ya pasó el valor nominal. Sabemos que sea 16 amperios, que sea el número de la llave, 16 amperios. Si pasa un poquito más, se recalienta y abre mi circuito. Entonces, para el tema de sobrecargas, se recalienta el bimetálico y mi circuito se abre. Después de la parte inductora, a ver qué dice. Ahora vamos a ver por qué es magnético o magnética. Vendría a ser por la parte de la bobina. Esta bobina, cuando se genera un cortocircuito, lo que va a hacer es disparar también la llave para proteger los circuitos. Entonces esta vendría a generar un disparo magnético o por un voltaje inducido. Esta pequeña bobina trabaja como si fuera un pequeño relay que abre el circuito o dispara la llave para que proteja nuestros circuitos contra un cortocircuito. ¿Ok? Ojo, entonces la parte magnética se acciona cuando hay un cortocircuito, ¿no? Cuando yo conecto un enchufe en mi casa y tengo los cables juntos, ¿no?
los puntos. Entonces, eso manda una parte magnética activa y se abre mi circuito. Entonces, hay cosas acá, dos importantes, no deben olvidar, muchachos. ¿Para qué sirve la llave termomagnética? ¿Contra qué cosas nos protege? Cortocircuitos y sobretensiones. Bien. Entonces estos serían los dos componentes importantes por la que la llave recibe su nombre termomagnético. Entonces, amigos, si este video les sirvió de algo, los ayudó para orientarlos más o menos para ver cómo funciona el dispositivo, por favor denle like al video y compártanlo. Clarísimo. Muy claro el tema de llaves termomagnéticas. ¿Alguna pregunta del video? ¿No les quedó claro? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué llave utilizar? Eso tengo que hacerlo un técnico eléctrico, ¿no? A la hora que pones tu llave es preguntarte, a ver, en esta casa, ¿qué tienen para usar? Es una casa simple, solamente licuadora, ¿no? De repente solamente cosas del hogar, ¿no? Lavadoras, una plancha, ¿no? Entonces, habría que poner un valor de 16 amperios. Pero vamos a usar más cosas, por ejemplo, como termoeléctrica, donde usa más corriente. Entonces, yo tengo que ver mi termoeléctrica qué valor consume de corriente. Supongamos que mi corriente de mi terma sea de 16 amperios, ¿no? Yo tengo que obtener un valor un poco más alto, de 18, 22 amperios. No lo puedo poner menos, porque si le pongo menos, supongamos que mi llave de mi terma sea de 16 amperios. Si yo le pongo 8 mi llave térmica, no va a trabajar para nada, porque el valor es mayor que el de 8. Entonces mi llave siempre va a estar apagada y cuando quiera levantar, se va a bajar. Entonces tengo que poner un valor que sea mayor al punto máximo de consumo eléctrico. Si una terma de 16 amperios, habrá que poner, por ejemplo, una de 22 amperios, ¿no? Porque es el punto máximo. Y para mi luminaria es suficiente con el de 8, 16, no más. Porque solamente es una iluminación de casa, ¿no? O vas a iluminar reflectores, o tienes en tu casa de repente tienes una cancha de fútbol, no creo, ¿no? Tienes una casa grande, una cancha de fútbol, ya tienes que, si usar reflectores, usar una llave de mucho más amplitud, más corriente. O si, por ejemplo, tienes una casa donde producen algo, ¿no? En tu casa sueldan, de repente sueldan, en el primer piso sueldan, tu papá se queda soldadura, entonces hay que colocar una llave ahí más grande, porque las soldaduras jalan bastante corriente. Entonces de 32 o de 60 amperios, si va a usar soldadura. En tu casa, por ejemplo, usa maquinaria, no sé, de textiles, también, no es mucho el consumo, pero igual también. Si por ejemplo en tu casa usan una lavandería, imagínate, una lavandería, hay que usar bastantes lavadoras, bastantes planchas para planchar, vaporizador, entonces hay que usar también una llave de mayor capacidad. No sé si me dejo entender, ¿me entienden esta parte? Entonces las llaves magnéticas el valor va a usarse de acuerdo a lo que tú vas a tener que usar en tu casa, ¿ya? Pero luminarias no tanto. Entonces esta parte está fácil, sencillo, no hay que pensar mucho. Entonces, vamos a ver la parte teórica, la parte de desarrollo del curso. ¿Ya? Un momento. Acá está. Otro magnético. Es un medio de protección y desconexión a base de elementos mecánicos, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Viene de dos tipos de elementos. Termo, que es la parte de calor, y magnético, que está usando la parte del inductor, un elemento de inductancia, donde se fuera un campo magnético. Ya hemos hablado mucho de ese tema. Entonces hablamos de elemento mecánico y termomagnético, ¿no? De fácil accionamiento y de rápida respuesta a la falla eléctrica, ensamblados en una caja moldeada. Entonces, esto que está acá son varios tipos de elementos termomagnéticos. Hay uno que es simple, nada más de dos polos, hay unos que son
para un sistema monofásico que usan 2 cables, generalmente lo que usamos en casa, ¿no? Y este es un sistema trifásico, donde usa acá 3 líneas. 3 líneas para poder alimentar. Supongamos, como le decía hace rato, que en este caso una máquina que usan sistema de alimentación trifásico, o sea que hay 3 fases ya. 3 fases. Entonces, en este caso, ya tienes que usar una llave termomagnética trifásica, ¿no? Y también lo que te decía, de repente tienes una casa donde, por ejemplo, sueldan, tiene una empresa que se encarga de hacer soldadura, ventanas, que se yo, cambiar una llave también de mayor capacidad, que sea mayor el valor máximo de corriente que te soporta esa maquinaria. Entonces, hay 2 polos, como si fuera un interruptor, nada más un interruptor de paso de corriente. Hay unos que son de rieles monofásicos, estos que van a las llaves generalmente a los taladros eléctricos de la casa, ¿no? Monofásico y los trifásicos, a ver. Se encuentran equipados con 2 dispositivos de protección conectados en serie, ¿no? Y que reaccionan gracias a 2 efectos que produce la corriente eléctrica cuando circula por un conductor: temperatura y campos magnéticos. Por estos 2 dispositivos están equipados con un disparador térmico que actúa durante la aparición de sobrecorrientes o sobrecargas, ¿no? Lo que dije hace rato, ¿no? Entonces, se usa para 2 tipos de protecciones. Una sobrecarga, que va a hacer que mis cables se sobrecalienten, ¿no? Ocurra un incendio. Si pasa esto, ocurre un incendio. Entonces, ¿qué pasa? Allí actúa la parte térmica, ¿no? El bimetálico. Este bimetálico se dilata y te produce que automáticamente se abra mi circuito, ¿no? Entonces, la parte térmica. Y de un disparador magnético para sobrecorrientes elevadas, o sea, para cortocircuitos, ¿no? Lo que decía, la parte magnética te abre mi circuito cuando hay un cortocircuito en mi enchufe, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las principales partes de un interruptor electromagnético? El disparador térmico está constituido por una lámina bimetálica, le dije, que se curva por efecto del calor producido por la circulación de corriente eléctrica. Esta deformación temporaria de la lámina se produce debido a los diferentes grados de dilatación de los 2 metales que la componen, y es la que provoca la apertura del interruptor. Nosotros sabemos que un elemento, acá está el bimetálico, es un elemento que, ustedes saben que por el calor, ¿qué pasa? Los cuerpos se dilatan, ¿no? Tema de dilatación, se alargan, en otras palabras. Entonces, cuando este bimetálico se recalienta por el tema de sobrecorriente, este se va a aumentar, se va a dilatar, y esto va a hacer que automáticamente se abra mi circuito en el tema de sobrecarga. Muy bien. Y por otro lado, el disparador magnético está constituido por una bobina, un electroimán. Ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué es un electroimán? Nos recordamos que un electroimán es una bobina energizada, ¿no? Tengo acá una bobina energizada. Cuando entra corriente se forma como un electroimán, o sea, que atrae metales. Entonces, este electroimán que se forma acá cuando le paso la corriente, y si se forma el cortocircuito, esto va a hacer que el metal, que automáticamente ven el metal que está unido a mi llave, también se mueva en forma contraria y va a accionar mi dispositivo para que corte la alimentación en el tema de cortocircuitos y evitar también un incendio o que una persona se electrocute, ¿no? Se electrocuten por el tema de cortocircuito, dice. Cuando la corriente llega a un cierto valor, la bobina atrae completamente al núcleo, el cual acciona el dispositivo mecánico, produciendo la apertura de los contactos principales del interruptor, ¿no? Los contactos se abren para evitar que haya también un incendio o el tema que te pueda accidentar, ¿no? A ver. ¿Cuál es el principio de un interruptor electromagnético? ¿Cuál es el principio? Debido a la extrema velocidad de separación de los contactos, en caso de fallas y a la rápida extinción en las cámaras apagachispas, ¿no? Vimos que esta parte es una parte que apaga la chispa, el arco voltaico generado. Los interruptores termomagnéticos desconectan con seguridad
limitando fuertemente la intensidad de la corriente, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Cortocircuitos, yo te decía que una explosión acá y una sobrecarga. Siempre ten en cuenta el tema de cuánta corriente usa tu sistema, ¿no? Tu casa, ¿no? Tiene que ser mayor al valor máximo de consumo. Entonces, el técnico que va a instalar tu casa, tú tienes que indicarle qué tipo de máquinas tienes. Si es solamente para un tema doméstico de casa, usará una llave de cierto valor. Pero si tú tienes consumo más de corriente, dispositivos que usan más corriente, entonces hay que poner un valor que sea un poco mayor, como le dije, ¿no? Entonces eso tiene que hacerlo un técnico, el que instala las casas. ¿Esto qué te va a proteger? Contra incendios, ¿no? Contra incendios. Entonces, ¿por qué creen de que hay muchas casas, hay incendios en casas antiguas? Esas casas antiguas, donde no tienen una buena disposición de vías aeromagnéticas. Ahí ocurren los incendios precisamente por eso, ocurren los incendios, porque no están normados. Son casas antiguas, por ejemplo, que los cables ya están recontra viejos, los cables ya, están recontra viejos. Hay una sobrecarga, no tienes una guía electromagnética adecuada y se produce un incendio precisamente por eso. Entonces, es por eso la importancia de este tema, ¿no? Saber qué es un interruptor electromagnético, para qué me sirve, contra qué cosas. ¿Ya? Acá son los tipos que hay, ¿no? De rieles, monofásico, 2 líneas, trifásico, 3 líneas. Por ejemplo, este que está acá te soporta de 6 hasta 63 amperios. 6, 63 amperios. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres tener una maquinaria en tu casa, tienes que ir, por ejemplo, a Delnor y pedir que te den una llave, que tenga una caja en tu casa de esa capacidad. ¿No? Entonces, dice, no, yo quiero, por ejemplo, en mi casa tener una empresa de tornos, en un primer piso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ver que mi torno cuánto de corriente utiliza. Si es mayor a la que está instalada en mi caja al entrar en mi casa, que me da el NOR o en él, si es mucho mayor, entonces esa caja no va a poder soportar eso. Entonces tengo que ir del NOR, solicitar una caja de luz que sea de mayor capacidad para que pueda aguantar la corriente que yo voy a utilizar. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, este es solamente para una casa, ¿no? 6,63 amperios. Pero acá tenemos una llave mucho más grande, ¿no? Una llave que tiene mayor capacidad de 15 a 100 amperios. Imagínense, de 15 a 10 a 100 amperios. Entonces, estos son llaves de engrampes para máquinas de mayor capacidad. ¿No? A ver. ¿Cuáles son las características que le decía, no? Hay una norma que establece el uso obligatorio de llaves electromagnéticas. ¿Cuáles son las corrientes que te soporta máximo? De 10, 16, 20, 25, 32. Estos son los valores que te soporta tus llaves, ¿no? Polos, si son monofásico, trifásico, ¿sí? Estos son los valores entonces que hay que ver. Hay tipos tipo A, B, C. Con la línea A, protección de líneas para alimentación de semiconductores. Protección la B, protección de líneas de gran longitud. El C es el más común que se usa, el número C. Protección de líneas con algún consumo incluido en la protección de iluminación, ¿no? El D para protección de equipos con arranque de alta, ejemplo para motores. ¿No? Estos son los elementos, 16 amperios, 20 amperios, dependiendo de la capacidad que tú vas a utilizar. Este TBAA es el tipo de cable también. Es otro tema que tenemos que ver, ¿no? Si tú vas a hacer una maquinaria grande, tienes que hacer un cable también grueso, ¿no? Que soporte mayor cantidad de corriente. Porque si tú pones un cable delgado, para alimentar una maquinaria que usa motores, ese cable se va a achicharrar, ¿no? Porque no está capacitado para soportar la cantidad de corriente que necesita. Entonces, el calibre que está acá te indica el grosor del cable, de acuerdo a lo que vas a utilizar, ¿no? Este es el milímetro al cuadrado, es el área de la sección transversal, el área de un círculo para ese cable. Es acá. Las ventajas de usar un interruptor electromagnético. ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son las ventajas?
Aptos especialmente para el montaje en tableros de distribución de poca profundidad en instalaciones domiciliarias o edificios, ¿no? Esta llave simples, suficiente para un edificio o para una casa. Suficiente. Segura y rápida conexión de los conductores de alimentación por el desplazamiento de las barras colectoras hacia la parte superior. Bornes idénticos en ambos lados para la alimentación alternativa por la parte superior o inferior indistintamente. Montaje y desmontaje sin herramientas. Una rápida y cómoda separación del sistema de interconexión es posible. Es lo que le decía, ¿no? Como está acá, ¿no? Tener dos llaves magnéticas. Una para alumbrado y otra para tomacorrientes. Entonces hay que estar siempre, esto siempre identificar separados. ¿Ya? ¿Qué marcas hay? Varias. Siemens, Ticino, Stronger, ABB, Schneider. Lo que he visto más en Perú que hay Siemens, Ticino, ABB y Stronger. ¿No? Ojo, que también decía acá el video informativo. No comprar elementos que sean baratos, ¿no? Comprar en una tienda donde tienes la garantía de que te están dando un producto de calidad. Porque así como también vimos en clases pasadas que también hacen cables de mala calidad, llamados bambas, que te va a producir un incendio en tu casa. También hay llaves magnéticas de mala calidad, o también que no tienen buen trabajo, ¿no? No tienen buen material de fabricación. Y por lo tanto tampoco te va a proteger para estos dos temas. Bien, ¿hasta acá una pregunta, alumnos? ¿Se entendió el tema? ¿Llaves termomagnéticas? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta parte de la clase que vamos al tema de interruptor diferencial y les voy a dejar su asignación. Y parte de hacer la asignación es tomar una foto de cómo está tu tablero en tu casa. Hay unos, me acuerdo el año pasado que tenían unos tableros que yo los veía y estaba peligroso, ¿no? Peligroso, ¿por qué? Porque si no está bien normado esto, puede pasar un accidente eléctrico. Entonces tenemos que entender bien qué es esto. Ya ves, a ver. ¿Hasta acá una pregunta? Ya usan plomos. Quiero ver acá, por ejemplo, el video había una llave antigua. Llave eléctrica con plomos. Ahí está, que está acá. Van a ver esa parte que está acá, lo que les decía, ¿ya? A ver. Eso le voy a dejar todavía la próxima clase, ¿ya? En su asignación le voy a dejar todavía, de que tienen que, en la hoja de asignación, una parte a hacer colocar, dibujar en tu tablero eléctrico, ¿no? Tú vas con tu papá, con cuidado, vas a tomar la foto para ver cómo está tu tablero eléctrico. ¿Está bien balanceado? Si está bien, bien hecho. Porque vamos a la próxima clase de que hay otra llave que se utiliza para el tema de descarga eléctrica. ¿Cómo es esto? Como les decía, ¿no? De repente tú estás lavando y de repente sientes que tocas tu lavadora y te pasa corriente. ¿No les ha pasado a ustedes? Te pasa corriente. O de repente que estás usando tu refrigerador, abres y te pasa corriente. Entonces, ¿qué pasa ahí? De que tus llaves, no tienes la llave diferencial, que es esa llave que está indicada por el tema de descarga eléctrica. Yo creo que ven esta llave que está acá. Un ratito. Ven esta llave que está acá. Estas llaves son las antiguas que habían. ¿No? Estas llaves son antiguas. Estas llaves, acá también tengo una. Acá adentro llevaban un plomo, acá un plomo. Estas plomos. Entonces, aquí hay, cuando pasaba el tema de lo que decían, un tema de sobrecorriente, un tema de cortocircuitos, este plomo que está acá se rompía, ¿no? Por el calor se abría.
Tenía que compartir un plomo, cortar un pedazo. Obvio, primero tengo que bajar la llave, ¿no? Desconectar mi llave, ponerle en el sentido contrario, cambiar los plomos y poder nuevamente utilizar mi circuito. Pero yo tengo que siempre desinstalar, o mejor corregir lo que está pasando con mi plancha, no supongamos, ¿no? Solo que tengo un enchufe de una plancha y yo no me doy cuenta y veo que los polos están unidos en el enchufe. Va a pasar un cortocircuito. Yo tengo que revisar esto porque generalmente se achicharra, ¿no? Como es plástico, se achicharra y está adentro quemado. Entonces yo tengo que corregir primero ese error. Volver nuevamente a conectar mi toma corriente, mi enchufe de mi plancha y corregir. ¿Por qué? Si yo no corrijo esto, enchufo nuevamente, va a pasar lo mismo. Nuevamente se va a bajar mi llave térmica. ¿Ya? Repito, si yo no corrijo el tema de un cortocircuito de mis cables que están unidos los polos, yo voy a ver, nuevamente voy a querer conectar y nuevamente se va a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Como le decía, cuando pasa esto, mi llave automáticamente se baja de posición, ¿no? Está abriendo mi circuito. Y tengo que hacer, simplemente tengo que levantar previamente corregido el tema eléctrico. No, el tema es, y si por ejemplo tengo ese cable, vimos que se ha achicharrado porque demasiada sobrecarga, ya no volver a utilizar, ¿no? Tratar de, si tengo varios electrodomésticos, tratar de usar varios tomacorrientes distintos, ¿no? Realmente son dos tomacorrientes que usamos en casa, dos entradas. Entonces tengo que balancear para tratar de usar esas dos, nada más. Antes, por ejemplo, usaban los múltiples para de un solo enchufe sacar 4. Eso es peligrosísimo, muy peligroso. Si voy a usar solamente los dos, solamente usa, como les digo, ¿no? Con los tomacorrientes dobles. Tengo que utilizar solamente esos dos, ¿no? No puedo yo utilizar, por ejemplo, de esos dos puntos sacar más elementos, ya no. ¿Ya? Entonces ahí así vamos a evitar el tema de incendios o de cortocircuito en nuestras casas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Entonces, esta es la primera parte para el tema de protección eléctrica, ¿ya? Ya termomagnéticas, en la siguiente clase vamos a ver el tema de diferenciales. Una cosa más, teóricamente también el cable eléctrico en una casa debe durar máximo de 25 a 30 años. Tiene que siempre yo tratar de, con el técnico, hacer un recableado. ¿Por qué? Porque los cables también con el tiempo se van desgastando, ¿no? Se van recalentando. Y si tú hasta el día de hoy has dado una mala práctica, de repente, como le decía, el tema de sobrecorrientes, en un punto has tenido bastantes conectores en uno solo, tu cable por dentro también se deteriora ya, está deteriorado, ¿no? Entonces hay que también cambiar eso. Otro tema también que se ve es el tema, por ejemplo, de lo que se llama cuando tienes en un mes, se te ha salido demasiado consumo de corriente. Es el tema también de cuando hay un gasto de corriente porque los polos están mal, a algunos pasa que uno hace los empalmes y los sueldan y los ponen cinta en una forma adecuada, ¿no? Entonces el cable se pela, hace contacto a tierra y eso hace de repente que haya demasiado consumo de corriente, ¿no? Entonces hay que ver en el tema de demasiado consumo de corriente, por el tema de cables pelados. Voy al 1, nos quedamos ahí, ¿ya? A la semana que viene ya completamos el tema para la asignación que le voy a dejar. Muy bien, cuídense, nos vemos.